Hola chicos, esperando que estén muy bien junto a su familia. Hoy día el tema a trabajar es humanismo y renacimiento. El objetivo es reconocer y describir los principales elementos que conformaron el humanismo y el renacimiento. Primero tenemos que entender qué es el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico que se va a desarrollar desde el siglo XV hasta el siglo XVI. ¿Qué plantea el humanismo? Primero, tenemos que comprender que es una corriente del pensamiento de la época, ya en donde se desarrolló y se difundió por escritores y filósofos. Es un movimiento intelectual que pone como centro al ser humano y que resalta el pensamiento y el razonamiento. Sus principales características son las siguientes. Primero, que es una corriente antropocéntrica. ¿Qué significa que sea antropocéntrica? Que el ser humano se convierte en el centro del universo. Todas las facetas de su vida se convierten en objeto de estudio y alabanza. Por esa razón, el humanismo busca estudiar al hombre, saber del motivo de los fenómenos que ellos pueden observar, a diferencia de lo que fue el teocentrismo, en donde el centro de estudio y de alabanza era Dios, y por eso había muchas respuestas que solamente tenían un carácter divino. Asimismo, las principales características que tiene el humanismo es que exalta el individualismo de cada persona, va a reflejar la difusión del retrato en pintura, en las biografías. Por ejemplo, comienzan a crearse las propias lenguas, ya no tan solo el latín. Tiene una valoración del ser humano. Por ejemplo, tiene una atracción por el mundo clásico. Recuerden que cuando hablamos de mundo clásico hablamos de lo que fue Grecia y Roma. Hay una diferencia entre la fe religiosa y el saber. Por ejemplo, ellos son capaces de diferenciar que yo puedo tener fe en alguien superior, pero no significa que yo no deba ir respondiendo ciertas preguntas a fenómenos que voy observando, y que la base del conocimiento es el pensamiento, es el razonamiento y la experiencia. Ya también pretende renovar todo lo que es la moral y la cultura de esos tiempos. Por eso que nosotros nos vamos a observar que este pensamiento se va a ver reflejado en las artes, ya que este pensamiento va a incentivar el estudio tanto del pensamiento filosófico, de los filósofos de la antigüedad clásica, del arte, las lenguas, ¿ya? Y además podemos darnos cuenta que este movimiento va a dar inicio a una nueva concepción de la educación, en donde se debe adquirir conocimiento. Las personas tenían que ser formadas en todos los aspectos, intelectuales, morales y físicos, porque se plantea que el ser humano debe alcanzar su máximo potencial y su máxima perfección. Por eso se entiende que la educación debe estar enfocada en todos los aspectos del ser humano. Es así como se comienza a enseñar todo lo que planteaba Aristóteles, Platón. Ellos dos comenzaron a hacer modelos de conducta social, política y religiosa para la época. Este movimiento va a llegar también a las artes, y estas artes se va a conocer como Renacimiento. Por ejemplo, el Renacimiento es un movimiento artístico que toma el movimiento humanista para resaltar la figura del ser humano, y además el Renacimiento, chicos, busca volver a lo que fue la antigüedad clásica. Por eso Renacimiento significa nacer de nuevo, porque estos conocimientos ya habían tenido sus inicios en lo que fue la antigüedad clásica. Y cuando se destruye lo que es el Imperio Romano y comenzamos este periodo que ya vimos que es época media, se conoce como Edad Oscura o Época Oscura, porque hubo como un apogeo, como una disminución en los conocimientos y en poder crear conocimiento. Es por eso que el Renacimiento se conoce como renacer de nuevo, y se incentiva volver a estudiar a los eruditos
de la antigüedad clásica. El Renacimiento tiene su origen en Florencia, en una ciudad italiana. ¿Por qué Florencia? Porque durante ese periodo, chicos, en lo que quedaba del Imperio Romano Oriental se destruye, ya que va a ser invadido por los turcos otomanos. Y la gente que vivía ahí comienza a emigrar a países europeos. Y dentro de los países donde más van a llegar eruditos, personas que sabían de la cultura grecorromana, va a ser a Florencia. ¿Ya? Por eso podemos darnos cuenta que este renacimiento, este renacer, se va a dar en cada aspecto de la vida del ser humano. Por ejemplo, en aspecto tecnológico se va a crear los inventos de la brújula, la pólvora, la imprenta. En la ciencia hay una creación del método científico, se instaura la experimentación, se privilegia el lenguaje matemático, surgen importantes investigadores como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton. En la sociedad, el individualismo destaca las cualidades individuales, el humanismo recupera el valor y las posibilidades que tenía el ser humano. Recuerden, el ser humano no tiene su destino tachado o marcado. Él es el constructor de su destino, porque tiene todas las cualidades y las potencialidades para hacerlo. En la naturaleza, el ser humano está sometido inevitablemente a las contingencias del medio. El hombre puede transformar el ambiente natural. En el mundo, la visión mecánica del mundo y en la concepción determinista del acontecer. Durante la Edad Media, como que las personas pensaban, ¿para qué yo voy a cambiar de actitud si mi destino ya está determinado? Lo que Dios quiere que me pase, lo que quiere que Dios es el causante de todo lo que me pase. En cambio ahora no. El ser humano es constructor de su destino y de sus conocimientos, de su vida, puede modificarla, etc. Y es así como que también comienza a haber una crítica a la religión. Hasta ahora, chicos, la religión oficial era el catolicismo, pero con el movimiento humanista y la influencia que van a tener el movimiento renacentista, comienza a criticarse la iglesia, comienza la reforma y la contrarreforma. Esos dos temas los vamos a ver más adelante. Entonces, para sintetizar, tenemos que entender que el humanismo exalta la grandeza del hombre y reclama del mismo un esfuerzo constante para realizar las más altas perfecciones de las relaciones humanas. Su principal exponente va a ser Francisco Petrarca, Giovanni Piccolo de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro. Y las causas del humanismo va a ser la huida de los eruditos e intelectuales desde la caída de Constantinopla, el rescate de la cultura greco-latina por parte de los intelectuales y artistas. Recuerden que el humanismo da origen al Renacimiento, que es el movimiento artístico que va a expresar todo lo que plantea el humanismo y todo lo que planteó la antigüedad clásica. Chicos, si tienen alguna duda, ustedes me escriben y estamos en contacto. Saludos.